El imperio ventaxiano aplastó a todas las especies de la galaxia bajo su despiadada bota de dominación, excepto a una, los humanos, que preferirían morir antes que rendirse a la escoria alienígena. A bordo de la nave insignia imperial, Indus hacía girar su intoxicante en su flauta de cristal, contemplando las estrellas que gobernaba su raza. Cuando yo era apenas un polluelo, el imperio completó su conquista final, dijo el viejo diplomático. Después de siglos, no quedaba ninguna raza conocida que desafiara nuestra supremacía. Su ayudante Sortax sonrió. No es de extrañar. ¿Quién podría resistir nuestras flotas imparables y armas destructoras de planetas? Indus lo miró. Una especie sí lo hizo. Nunca hablamos de ello, pero existe un sistema que nuestras naves utilizan para evitar pertenecer a una raza primitiva pero problemática llamada humanos. Sortax se inclinó. ¿Qué? ¿Cómo no lo había oído nunca? La primera expedición allí terminó en catástrofe. Todos los líderes desde entonces han sabido evitarlos. Todo empezó cuando nuestras ondas detectaron ondas de radio de una estrella amarilla común y corriente. Indus pulsó los controles, abriendo un mapa estelar holográfico. Sistema solar. Cuando nuestras naves de guerra llegaron para someter al planeta Tierra, los humanos contraatacaron con una ferocidad que jamás imaginamos. Superados en número por millones, abordaron nuestras naves, masacrando a tripulaciones enteras en brutales combates cuerpo a cuerpo. Sus ataques suicidas diezmaron nuestras fuerzas. No importaba cuántos cayeran ante nuestras armas superiores, seguían llegando más, implacables. Incluso detonaron bombas de fusión en sus propias ciudades solo para eliminar a nuestros grupos de desembarco. En lugar de presionar la invasión, el comandante supremo ordenó la retirada. Dijo que sería un desperdicio de recursos conquistar un lugar remoto y aislado. Sortax negó con la cabeza con incredulidad. Una especie subdesarrollada luchó contra el imperio hasta detenerlo. ¿Cómo? ¿Qué los hace tan peligrosos? Indus entrecerró los ojos. Tenacidad. Los humanos desconocen el significado de la rendición. Lo sacrificarían todo, soportarían cualquier adversidad, para permanecer invictos. Un enemigo que no se detendrá ante nada para destruirte es lo más aterrador del universo. Sortax se inclina hacia adelante, atento a cada palabra de Indus. ¿Qué pasó después? ¿Cómo respondieron los humanos a las naves de guerra? Indus da un largo trago a su bebida antes de continuar. Al principio, nada. Nuestras naves se posicionaron en órbita alrededor de su planeta, con las armas preparadas y listas para disparar. Transmitimos nuestras demandas de nuevo, seguros de que la visión de nuestra armada sofocaría su resistencia. Sortax frunce el ceño. Sin duda, nuestros sistemas de defensa puntuales eran más que capaces de interceptar armas tan arcaicas. En circunstancias normales, sí, coincide Indus. Pero habíamos subestimado la astucia humana. Los misiles eran una mera distracción. Mientras nuestra atención se centraba en neutralizar la amenaza nuclear, su verdadero ataque llegó de un lugar inesperado. La voz del veterano diplomático se reduce a un susurro apagado. En un movimiento que nos pilló completamente desprevenidos, un enjambre de pequeñas naves espaciales tripuladas emergió de bases ocultas en su luna. Habían logrado ocultar estas naves de nuestros escáneres. Una hazaña nada desdeñable dada la sofisticación de nuestros sensores. Los ojos de Indus adquieren una mirada atormentada. Esas diminutas naves eran poco más que cápsulas suicidas, reducidas a lo esencial y repletas de potentes explosivos. Y, sin embargo, en manos de pilotos humanos, se convirtieron en el arma más aterradora a la que nos habíamos enfrentado. Sortax escucha absorto mientras Indus continúa su sombrío relato. Los humanos dirigieron sus naves directamente hacia las nuestras, sin importarles el fuego fulminante que les lanzamos.
Esquivaron y sortearon tormentas de plasma con una habilidad asombrosa, siempre acercándose, implacablemente. Un escalofrío recorre el cuerpo de Indus. Y cuando estuvieron lo suficientemente cerca, embistieron nuestras naves de guerra, haciéndose añicos contra nuestros cascos en cegadores destellos de autoinmolación. Cada explosión abría heridas profundas en las defensas de nuestra nave. El diplomático se queda callado, con la mirada distante y atormentada. Sortax traga saliva, intentando imaginar la carnicería. Por las estrellas. ¿Cómo podría una especie ser tan insensible como para desperdiciar su vida de esa manera? Indus suelta una risita sin alegría. Eso, mi joven amigo, es la clave. Para los humanos, el autosacrificio en defensa de su mundo es la más alta de las virtudes. No lo ven como desperdiciar su vida, sino como alcanzar la inmortalidad mediante su desafío. Toma otro largo trago de su bebida antes de continuar. Oleada tras oleada de esas malditas naves suicidas se estrellaron contra nuestra flota. Por cada una que destruíamos, 3 más se alzaban para ocupar su lugar. Nuestras defensas puntuales brillaban al rojo vivo por el bombardeo constante, pero los humanos seguían llegando. Sortac niega con la cabeza con incredulidad. Increíble y aterrador. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que no teme a la muerte? Indus sostiene la mirada de su ayudante con expresión sombría. Al final no pudimos. Tras sufrir pérdidas inimaginables, nuestro comandante de escuadrón ordenó una retirada total. La otrora poderosa flota de guerra ventaxiana, huyendo ante el ataque de una especie supuestamente primitiva. El diplomático anciano apuró su bebida de un trago. Habíamos aprendido una amarga lección ese día. Los humanos no se parecen a ningún enemigo al que nos hayamos enfrentado. Su tenacidad, su voluntad indomable, desafían toda lógica y razón. Sortac se recostó pesadamente, intentando procesar la enormidad de lo que acababa de oír. Y así los hemos dejado en paz desde entonces, por miedo. Indus asiente lentamente. Miedo y un respeto a regañadientes. Los líderes del imperio tomaron una decisión calculada. Los recursos necesarios para subyugar la tierra serían inmensos, y las pérdidas que inevitablemente sufriríamos nos debilitarían drásticamente. Así que sí, hemos dejado a los humanos a su suerte, mientras nos esforzamos por asegurarnos de que nunca descubran la verdadera razón de nuestra tolerancia. El diplomático anciano clava la mirada fija en Sortac. Recuerda mis palabras, joven. Puede que los humanos sean primitivos para nuestros estándares, pero poseen una fuerza de espíritu inigualable en la galaxia. Reza para que nunca decidan usar esa fuerza contra nosotros. Sortac asiente, un nuevo respeto y temor por los misteriosos humanos se cierne sobre él. Como un sudario. La historia de Indus le ha dado mucho que reflexionar y mucho que temer. Los dos permanecen en silencio un largo rato, cada uno absorto en sus pensamientos mientras las estrellas se desplazan fuera de la ventana. La mente de Sortac es la de una especie que ha sido un desafío imposible. ¿Qué clase de ser podría ser tan indomable? ¿Y qué pasaría si todo el poder del imperio se usara contra ellos? Sortac se queda boquiabierto, incrédulo. Lograron defenderse de un ataque orbital. ¿Cómo, en nombre del imperio, es posible? Indus se recuesta con expresión sombría. Resulta que los humanos habían sido pequeñas criaturas ocupadas. Mientras nuestras ondas evaluaban su tecnología, ellos trabajaban en sus propias sorpresas. Cuando las naves de Sardax abrieron fuego, sus sistemas de puntería se vieron bloqueados por una especie de campo de interferencia que emanaba de la superficie del planeta. El diplomático de alto rango niega con la cabeza. Era algo nunca visto. Nuestros sensores estaban cegados, nuestras armas se volvieron imprecisas, y mientras nos tambaleábamos por ese inesperado acontecimiento, los humanos lanzaron su contraataque.
Sortak escucha atentamente. Su escepticismo inicial dio paso a una creciente sensación de inquietud. ¿Contraatacar con qué? Creí que habías dicho que sus naves eran primitivas. Indus asiente. Se comparaban con las nuestras. Pero lo que les faltaba en sofisticación, lo compensaban con pura audacia. Los humanos habían convertido varias de sus naves de carga en naves de abordaje improvisadas. Aprovecharon el caos de nuestro fallido ataque orbital para acercarse a nuestras naves y aferrarse a ellas como sanguijuelas. La voz del diplomático de mayor rango adquiere un matiz de reticente admiración. Debo reconocerles el mérito. Fue una decisión audaz, una que nunca vimos venir. Esas naves de carga eran poco más que latas con actitud, pero cumplieron su propósito. Llevaron grupos humanos de abordaje a nuestras naves de guerra. Los ojos de Sortak se abren de par en par. ¿Abordaron nuestras naves en medio de una batalla espacial? Eso es una locura. Indus ríe con sarcasmo. Una locura, sí, pero efectiva. Verás, aunque los ventaxianos somos guerreros formidables en tierra, no estamos acostumbrados a luchar en los estrechos confines de una nave espacial. Los humanos, en cambio. Su voz se apaga, con expresión distante. Son expertos en ello. Esos soldados con armadura motorizada suyos arrasan nuestras naves como demonios. Nuestras tripulaciones fueron tomadas completamente por sorpresa. El espacio reducido anuló nuestra ventaja tecnológica, y los humanos lucharon con una ferocidad que nunca antes había presenciado. Sortak niega con la cabeza, intentando asimilar el concepto. Entonces, ¿qué pasó? ¿De verdad lograron capturar alguna de nuestras naves? Indus asiente con gravedad. ¿Capturar? No. Hicieron algo mucho peor. Esos grupos de abordaje se abrieron paso hasta las salas de máquinas de varias de nuestras naves de guerra y, una vez allí, detonaron cargas de antimateria. El diplomático de alto rango cierra los ojos como si reviviera un recuerdo doloroso. Las explosiones destrozaron esas naves por completo. En un momento, eran orgullosas naves del imperio. Al siguiente, nada más que nubes de escombros en expansión. Sortak se recostó pesadamente, aturdido por la revelación. Se sacrificaron solo para destruir nuestras naves. Eso es una locura, suministros del Indo. Sí, lo cubrimos, pero también fue muy efectivo. De un solo golpe, los humanos habían diezmado el escuadrón de Sardax, la poderosa flota de guerra ventaxiana, paralizada por un grupo de primitivos descendientes de simios en transportes de carga improvisados. El diplomático de mayor edad sacudió la cabeza con tristeza. Sardax estaba fuera de sí de rabia. Quería cristalizar todo el planeta desde la órbita, sin importar las consecuencias. Pero las cabezas más sabias prevalecieron. Los líderes del imperio vieron lo que estaba por venir. Habíamos subestimado gravemente a los humanos, y seguir enfrentándonos a ellos solo conduciría a más pérdidas. Sortak frunce el ceño. ¿Y qué? ¿Nos fuimos sin más? Nos dimos a la fuga. Indus encoge de hombros. Retirarse estratégicamente es el término oficial, pero sí, en esencia. Sardax recibió la orden de interrumpir el ataque y regresar al espacio ventaxiano. Los humanos habían ganado la batalla gracias a su tenacidad y a su disposición a sacrificarlo todo por la victoria. El diplomático de alto rango da un largo sorbo a su bebida, con la mirada perdida. Fue una experiencia humillante, como mínimo. El imperio nunca había conocido la derrota, al menos en la memoria reciente. Ser vencidos por una raza que considerábamos primitiva. Nos conmovió profundamente. Sortak asiente lentamente, absorbiendo el peso de la cola de Indus. Y los hemos dejado en paz desde entonces. Sortak se inclina hacia adelante, con los ojos abiertos por la incredulidad. Espera,
Los humanos tenían más sorpresas guardadas. ¿Qué más podrían lanzarnos después de esos cuervos infernales? Indus da un largo trago a su bebida, saboreando el ardor que se desliza por su garganta. Deja el vaso con un fuerte golpe, con expresión sombría. Oh, tenían mucho más bajo la manga, jovencito. Verás, mientras nuestras naves se tambaleaban por el asalto de los cuervos, los humanos lanzaron una segunda oleada. La voz del veterano diplomático se reduce a un susurro apagado, como si compartiera un oscuro secreto. Enviaron una flota de lo que inicialmente pensamos que eran solo más de sus cazas primitivos. Pero a medida que se acercaban, nuestros sensores detectaron algo extraño. Sortax frunce el ceño. ¿Extraño en qué sentido? Indus se reclina, con la mirada distante mientras recuerda el momento. Estas nuevas naves eran diferentes. Más grandes que los cuervos, pero aún mucho más pequeñas que nuestras naves de guerra, y se movían con un propósito, una determinación que las distinguía. Sacude la cabeza, con un murmullo insinuándose en su voz. No fue hasta que casi estaban sobre nosotros que nos dimos cuenta de la verdad. No eran simples cazas. Eran naves de abordaje. Sortax se queda boquiabierto, conmocionado. ¿Naves de abordaje? ¿Los humanos intentaban abordar nuestras naves en medio de una batalla espacial? Indus asiente con gravedad. Precisamente. Una táctica tan audaz, tan inesperada, que nos pilló completamente desprevenidos. Y eso era exactamente lo que los humanos contaban. Las manos del diplomático de alto rango se aprietan alrededor de su catalejo mientras continúa. Esas naves de abordaje se aferraron a nuestras naves como parásitos, arrojando enjambres de soldados humanos directamente a nuestras cubiertas. Y estos soldados eran algo completamente distinto. Sortax se inclina, pendiente de cada palabra de Indus. ¿En qué sentido? La voz de Indus ahora es apenas un susurro. Llevaban una especie de servoarmadura avanzada, mucho más allá de lo que nuestra inteligencia había informado. Los hizo más rápidos, más fuertes y más resistentes que cualquier tropa terrestre a la que nos hubiéramos enfrentado. Y sus armas, por las estrellas, sus armas. Se estremece, como si reviviera un recuerdo particularmente desgarrador. Los humanos destrozan las defensas de nuestra nave como una antorcha de plasma atraviesa el duracero. Nuestras tripulaciones, ya desorientadas y desmoralizadas por el asalto de los cuervos, no eran rival para estos demonios acorazados en combate cuerpo a cuerpo. Sortax se recuesta pesadamente, intentando procesar la enormidad de lo que oye. ¿Y qué pasó? ¿Consiguieron los humanos capturar alguna de nuestras naves? Indus suelta una breve carcajada sin humor. ¿Captura? No, no tenía ningún interés en llevarse nuestras naves intactas. Su objetivo era mucho más insidioso y efectivo. El veterano diplomático apura su bebida de un trago, dejando el vaso vacío sobre la mesa. Los grupos de abordaje humanos se abrieron paso hasta las salas de máquinas de varias de nuestras naves y, una vez allí, detonaron algún tipo de artefactos explosivos de alta potencia. Los ojos de Sortax se abren de par en par, horrorizados, al comprender las implicaciones. ¿Hundieron nuestras naves desde dentro? Indus asiente con tristeza. ¿Hundida? ¿Y completamente destruida? Esas explosiones destrozaron los cascos de nuestras naves como si fueran papel de seda, incendiando los núcleos de nuestros reactores y desencadenando catastróficas reacciones en cadena. En cuestión de segundos, algunas de las mejores naves de guerra de la flota del Imperio quedaron reducidas a meros escombros irradiados. El diplomático de alto rango cierra los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Fue una masacre, simple y llanamente. Los humanos sacrificaron a sus propios soldados, los enviaron a lo que equivalían a misiones suicidas, solo para paralizar nuestra flota. Y funcionó.
Sortak niega con la cabeza con incredulidad, intentando asimilar la brutalidad de las tácticas humanas. Ni siquiera puedo imaginar el precio que debió de haberles costado a nuestras fuerzas, al propio Sardax. La voz del diplomático de mayor rango adquiere un tono atormentado. Dio la orden de retirarnos, de huir de vuelta al espacio ventaxiano con el rabo entre las piernas. Era la única decisión que podía tomar, dadas las circunstancias. Insistir en el ataque habría supuesto una pérdida aún mayor. Sortak asiente lentamente, con un renovado respeto y temor por los humanos arraigándose en su mente. Y así los dejamos en paz, abandonamos nuestros planes de conquista. Todo por culpa de las acciones de una pequeña especie atrasada. Indus sostuvo la mirada de su ayudante, con expresión sombría. De hecho, los líderes del imperio tomaron una decisión calculada ese día. El precio de someter a los humanos, de doblegarlos a nuestra voluntad, era simplemente demasiado alto. Su tenacidad, su absoluta negativa a rendirse ante una situación abrumadora. Era algo que nunca habíamos visto antes. La voz del diplomático de alto rango se reduce a un susurro, como si compartiera un oscuro secreto. Y así se tomó una decisión al más alto nivel de nuestro gobierno. Los humanos. La tierra. Debían ser dejados en paz. Nunca se habló de ellos, nunca se les reconoció. Una oscura mancha en el historial de conquista ininterrumpida del imperio. Una pena ser enterrado y olvidado. Sortak permanece en silencio un largo instante, absorbiendo el peso de la historia de Indus. ¿Pero por qué contarme todo esto ahora? ¿Por qué romper el código de silencio del imperio después de tantos años? Indus se inclina hacia adelante, con los ojos brillando con una extraña intensidad. Porque, joven, los humanos están en movimiento. Tras siglos de silencio, nuestras sondas de largo alcance han detectado nueva actividad alrededor de la Tierra. Naves, armas, ejércitos. Se preparan para algo grande. La voz del veterano diplomático adquiere un tono de sombría profecía. Y temo que el día más oscuro del imperio esté aún por llegar. Porque si los humanos vuelven a mirar hacia las estrellas, si deciden usar su indomable voluntad contra nosotros, que los dioses se apiaden de todos nosotros. Sortak traga saliva con dificultad, un escalofrío le recorre la espalda ante las implicaciones de las palabras de Indus. Abre la boca para hablar, para hacer una pregunta. Pero las palabras mueren en sus labios cuando una repentina bocina resuena por el intercomunicador de la nave. Indus levanta la cabeza de golpe, con una expresión de puro terror. No puede ser. El diplomático de alto rango se pone de pie de un salto, corriendo hacia la ventana, con Sortak pisándole los talones. Juntos contemplan la infinita extensión del espacio. Y la visión que los recibe les provoca una descarga de puro terror en las venas. Allí, recortada contra las estrellas, se encuentra una flota de naves como ninguna otra que el imperio ventaxiano haya visto jamás. Elegantes, depredadoras, repletas de armas y ostentando la inconfundible insignia de la raza humana. Gracias. Indus se tambalea hacia atrás, con el rostro ceniciento. Están aquí, los humanos están aquí, y nosotros, no estamos listos. Sortak solo puede mirar con mudo horror cómo avanza la flota humana, con una sensación de fatalidad inminente que lo envuelve, como un sudario. Porque sabe en lo más profundo de su ser que el imperio ha llegado por fin, y que nada volverá a ser igual. Los ojos de Sortak se abren de par en par con incredulidad mientras Indus relata el devastador contraataque humano. Tenían una flota entera escondida en el cinturón de asteroides. ¿Cómo es posible? Seguramente nuestros sensores los habrían detectado. Indus niega con la cabeza, su expresión sombría. Eso es lo que pensábamos también, pero estas naves humanas estaban equipadas con algún tipo de tecnología de camuflaje avanzada.
Eran invisibles para nuestros escáneres, ocultas entre las rocas y escombros del cinturón. El veterano diplomático respira temblorosamente, el recuerdo de la emboscada aún fresco en su mente. Nuestras naves ya estaban gravemente dañadas por la batalla cerca de la Tierra. Escudos debilitados, cascos rotos. No estábamos en condiciones para otra pelea. Aprieta el puño, su voz teñida con una mezcla de ira y respeto a regañadientes. Pero los humanos no mostraron piedad. Sus naves aparecieron de la nada, como fantasmas materializados del vacío. Invadieron nuestras naves. Averiadas como una jauría de depredadores que atacaban con brutal precisión. Sortax se inclina hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Qué tipo de armas usaron? Seguramente nada que pudiera penetrar nuestro blindaje. La voz del diplomático de alto rango se reduce a un susurro, como si estuviera reviviendo el horror del momento. Esas balas atravesaron nuestros cascos como si fueran de papel, perforaron nuestras naves de proa a popa, dejando enormes agujeros a su paso. Sortax se recuesta pesadamente, luchando por comprender la magnitud de la derrota. ¿80% de pérdidas? Ni siquiera puedo imaginarlo. ¿Cómo sobrevivió alguna de nuestras naves? Indus cierra los ojos, con el rostro marcado por el dolor. Pura suerte, en su mayoría. Algunas de nuestras naves lograron saltar al hiperespacio antes de que los humanos pudieran rematarlas. Pero incluso entonces, muchas estaban demasiado dañadas para regresar a casa. Abre los ojos, con la mirada atormentada por el recuerdo. Yo estaba en una de esas naves. Regresamos al espacio ventaxiano con dificultad, a base de un ala y una oración. Nuestro casco se agrietó en una docena de puntos. El soporte vital apenas funcionaba. Más de la mitad de la tripulación murió antes de que llegáramos a puerto seguro. Sortax niega con la cabeza con incredulidad, intentando asimilar la magnitud del desastre. ¿Y los humanos nos persiguieron incluso entonces? Indus asiente con tristeza. Sí, lo hicieron. Algunas de sus naves nos siguieron al hiperespacio, acosándonos hasta la frontera. Era como si estuvieran decididos a terminar lo que empezaron, a aniquilarnos por completo. La voz del diplomático de alto rango adquiere un tono de resignación cansada. Solo la oportuna llegada de refuerzos del Imperio nos salvó al final. Una nueva flota de naves de guerra obligó a los humanos a retroceder y permitió a nuestros maltrechos supervivientes regresar a casa. Sortax permanece en silencio, atónito, un largo instante, intentando asimilar la magnitud de la derrota. No tenía ni idea. Las historias nunca mencionaron nada de esto. ¿Cómo pudo el Imperio ocultar una pérdida tan catastrófica? Indus sonríe con amargura. Como siempre, mentiras y propaganda. La versión oficial decía que nuestra flota se topó con una anomalía espacial que causó graves daños y numerosas bajas. Nunca se mencionó a los humanos, su papel en nuestra derrota fue borrado del registro. El veterano diplomático se inclina hacia adelante, con una mezcla de ira y arrepentimiento en los ojos. Pero quienes estuvimos allí, conocemos la verdad. Sabemos el precio de subestimar a los humanos, de considerarlos primitivos a los que conquistar. Clavó una mirada penetrante en Sortax, con voz grave e intensa. Y ese joven es un error que no debemos volver a cometer, pues si los humanos pudieron hacernos esto cuando aún estaban confinados en su propio sistema, imaginen de lo que serían capaces ahora. Con siglos de progreso a sus espaldas. Sortax tragó saliva con dificultad, sintiendo un escalofrío al comprender las implicaciones de las palabras de Indus. Abre la boca para responder, pero antes de que pueda hablar, el intercomunicador de la nave cobra vida con una descarga de estática. Alerta. Alerta. La voz de la IA de la nave resuena por los altavoces, con un inconfundible tono de pánico.
Naves desconocidas detectadas en el vector de aproximación, la configuración no coincide con ningún diseño conocido del Imperio ni de los aliados. Todos a sus puestos de combate. Esto no es un simulacro. Indus y Sortax intercambian una mirada de puro terror, las palabras previas del diplomático anciano resonaban en sus oídos con una claridad profética. El ajuste de cuentas que tanto habían temido, el día en que la ira de la humanidad volvería a caer sobre el imperio, parecía haber llegado por fin. Los ojos de Sortax se abren de par en par con incredulidad. ¿Berserkers? ¿Bestias de guerra bioingenierizadas? No tenía ni idea de que los humanos poseyeran tales capacidades. Indus asiente con gravedad, con la mirada distante al recordar a las aterradoras criaturas. Nosotros tampoco al principio. Nuestros soldados informaron haber visto figuras enormes y descomunales en el campo de batalla, junto a los guerreros humanos. No se parecían a ninguna forma de vida que hubiéramos visto antes. El diplomático anciano dio otro sorbo a su bebida, con la mano ligeramente temblorosa. Los berserkers eran implacables. Nuestras armas parecían tener poco efecto sobre ellos. Ignoraban las explosiones de plasma y los impactos cinéticos como si nada, y seguían atacándonos con una furia inquebrantable. Sortax se inclinó hacia adelante, con una expresión mezcla de horror y fascinación. ¿Qué aspecto tenían estos berserkers? Indus negó con la cabeza. Era difícil verlos con claridad. Se movían muy rápido, y el caos de la batalla dificultaba concentrarse en algo. Pero por lo que nuestros soldados vieron, eran monstruosos. Indus se estremeció, con la mirada atormentada. No tenían rostro, no como los entendemos, solo un único ojo brillante en el centro de lo que parecía una cabeza, un ojo que parecía arder con un fuego interior, una furia insaciable. Indus extiende las manos con impotencia. No lo sabemos. Incluso ahora, tras décadas de estudio, nuestros científicos no están más cerca de desentrañar los secretos de los berserkers. Solo sabemos que cambiaron el curso de la batalla en nuestra contra, una y otra vez. La expresión del veterano diplomático se torna sombría. Los berserkers arrasaron nuestras filas, dispersando a nuestros guerreros como hojas ante una tormenta. Parecían no sentir dolor ni miedo. Simplemente seguían avanzando, sin importar cuántos aniquiláramos. Sortax niega con la cabeza con incredulidad. Y combinado con las otras armas y tácticas avanzadas de los humanos. Indus asiente. No teníamos ninguna oportunidad. Los humanos nos habían superado en maniobras a cada paso, atrayéndonos a una trampa y luego desatando sus creaciones más aterradoras sobre nosotros. Fue una derrota tan completa, tan humillante, que el imperio nunca se ha recuperado del todo. El diplomático de alto rango apuró lo que quedaba de su bebida, dejando el vaso vacío con un fuerte golpe. Esa fue la última vez que nos atrevimos a desafiar a los humanos directamente. La última vez que enviamos una flota a la Tierra. Aprendimos la lección. A un precio demasiado alto para soportarlo. Sortax permaneció en silencio un largo momento, absorbiendo el peso de las palabras de Indus. La revelación del verdadero poder de los humanos, su capacidad para crear armas y guerreros tan aterradores, arroja una nueva luz sobre la arraigada política del imperio de evasión y contención. El diplomático más joven levantó la vista, encontrándose con la mirada atormentada de Indus. Y. Ahora, con los humanos en movimiento una vez más, ¿temes que podamos enfrentarnos a esos horrores de nuevo? Indus asiente lentamente, con expresión sombría. Temo que nos enfrentemos a algo mucho peor, joven amigo, pues si los humanos han seguido avanzando, refinando sus armas y a sus guerreros. Los berserkers podrían ser solo el comienzo de las pesadillas que pueden desatar sobre la galaxia. Los dos diplomáticos permanecen en silencio. El peso de sus pensamientos y temores flota en el aire.
Sortax mira a Indus con asombro e incredulidad, con la mente dando vueltas tras la revelación de la traición del almirante Sardax. Todavía no puedo creerlo, murmura, negando con la cabeza. Sardax, precisamente, ¿cómo pudo darle la espalda al imperio de esa manera? Indus suspira profundamente. Su expresión es de dolor. Fue un duro golpe para todos nosotros, Sortax. Sardax era un héroe, una leyenda, la personificación misma de la fuerza y la lealtad pentaxianas. Descubrir que había estado ayudando en secreto a los humanos, que había llegado a verlos como superiores a los de su propia especie, sacudió los cimientos de nuestra sociedad. El diplomático mayor se inclina hacia adelante, con voz baja e intensa. Pero por impactante que fuera la traición de Sardax, no fue nada comparado con lo que vino después. Las negociaciones con los humanos no se parecían a nada que hubiéramos experimentado antes. Así que Sortax frunce el ceño y se acerca. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó durante las negociaciones? La voz del diplomático mayor adquiere un matiz de reticente admiración. Sus negociadores eran brillantes, Sortax, astutos y absolutamente despiadados. Parecían saberlo todo sobre nosotros, nuestra historia, nuestra cultura, nuestras debilidades. Era como si nos hubieran estado estudiando durante años, preparándose para este preciso momento. Indus se encoge de hombros, con una sonrisa irónica en los labios. Sortax, supongo. Debió de haberles estado proporcionando información durante mucho tiempo, usando su posición para recopilar información sobre el imperio. Pero no era solo eso. Los humanos parecían tener un don natural para comprender a otras especies, para penetrar en sus mentes y anticipar sus movimientos. El diplomático de mayor edad se recuesta en su asiento, con expresión pensativa. En cierto modo, era casi aterradora la facilidad con la que nos superaban en maniobras a cada paso. Sabían exactamente qué decir. Qué botones presionar para conseguir lo que querían. Y lo que querían era nada menos que el control total del imperio. Sortax jadea, abriendo mucho los ojos por la sorpresa. ¿Control total? ¿Quieres decir que querían conquistarnos, convertirnos en sus esclavos? Indus niega con la cabeza, con una risa amarga escapando de sus labios. No, Sortax, no esclavos. Algo mucho peor. Los humanos querían que nos uniéramos a ellos voluntariamente, que formáramos parte de su imperio. Lo llamaron alianza, pero desde el principio quedó claro quién estaría al mando. La voz del diplomático de mayor edad se reduce a un susurro, como si compartiera un oscuro secreto. ¿Y lo peor? Muchos de los nuestros estaban de acuerdo con ellos. Tras ver la fuerza humana, su tecnología, hubo quienes creyeron que unirnos a ellos era nuestra única esperanza de supervivencia. Que resistirse a ellos era una tarea inútil condenada al fracaso. Sortax se recuesta pesadamente, su mente da vueltas con las implicaciones de las palabras de Indus. Entonces, ¿qué pasó? ¿Aceptamos sus términos? ¿Nos rendimos? Indus cierra los ojos por un largo momento, como si ordenara sus pensamientos. Cuando vuelve a hablar, su voz está cargada de resignación. Al final, no tuvimos elección. Los humanos nos tenían acorralados, tanto militar como políticamente. Rechazar su oferta habría significado la guerra. Una guerra que sabíamos que no podíamos ganar. Y así, con el corazón apesadumbrado, firmamos el tratado. El imperio ventaxiano, la mayor potencia del universo conocido, se convirtió en un estado vasallo del imperio humano. El diplomático de alto rango abre los ojos, su mirada atormentada por el recuerdo. Fue una píldora amarga de tragar, Sortax. Pasar de conquistadores a conquistados, de amos a sirvientes, fue una humillación indescriptible.
Pero subestimamos a los humanos, no vimos su verdadero potencial y pagamos el precio de nuestra arrogancia. Sortax asiente lentamente, con una sensación de desesperación que lo invade, mientras contempla el destino de su otrora orgullosa especie. Y ahora, aquí estamos. Una sombra de lo que fuimos, viviendo bajo el yugo de la misma raza que una vez buscamos esclavizar. Indus suspira, con una expresión que mezcla resignación y respeto a regañadientes. En efecto, los humanos lo cambiaron todo, Sortax. Reescribieron las reglas del juego y emergieron como los amos indiscutibles de la galaxia. Y nosotros, nos quedamos para recoger los pedazos y encontrar nuestro lugar en este nuevo orden. El diplomático anciano se inclina hacia adelante, con los ojos brillando con una extraña intensidad. Pero recuerda mis palabras, joven, la historia está lejos de terminar. El imperio puede estar disminuido, pero no estamos rotos. Nos adaptaremos. Resistiremos. Y algún día, tal vez, nos alcemos de nuevo. Porque el espíritu ventaxiano es una fuerza a tener en cuenta, y ni siquiera el poder del imperio humano puede extinguirlo para siempre. Sortax asiente, con un destello de esperanza encendiéndose en su pecho ante las palabras de Indus. El camino por delante sería largo y difícil, lleno de desafíos e incertidumbres, pero mientras el pueblo ventaxiano se mantuviera fiel a sí mismo, mientras se aferrara a su orgullo y a su voluntad indomable, quizás, solo quizás, aún existiera una oportunidad de redención. De un futuro en el que el imperio volviera a alzarse entre las estrellas, un poder a tener en cuenta, y los humanos, a pesar de toda su fuerza y astucia, aprenderían a respetar y temer el nombre de Ventax una vez más. Sortax frunce el ceño mientras considera las palabras de Indus. Pero seguramente no todos estaban contentos con estos cambios. No puedo imaginar a la vieja guardia simplemente cediendo y aceptando las exigencias de los humanos. Indus asiente con expresión sombría. Tienes razón, hubo una resistencia significativa, especialmente por parte de los elementos más tradicionales de nuestra sociedad. Muchas de las casas nobles, en particular, se indignaron ante la idea de renunciar a su poder y privilegios. El diplomático anciano se recuesta en su asiento, con la mirada perdida mientras recuerda los tiempos turbulentos. Hubo protestas, incluso disturbios en algunos casos. La vieja guardia intentó conseguir apoyo, pintar a los humanos como conquistadores y tiranos, buscando destruir nuestra forma de vida. Sortax escucha atentamente, intentando imaginar el caos y la agitación que debieron de azotar al imperio. ¿Cómo manejaron los reformistas esta oposición? Seguramente debieron enfrentar desafíos importantes. Indus ríe secamente. Sí, lo hicieron. Pero tenían un poderoso aliado de su lado, Sortax. El exalmirante se entregó a los esfuerzos de reforma, con el mismo celo y determinación que antaño había demostrado en batalla. La voz del diplomático de alto rango adquiere un tono de admiración. Sortax recorrió el imperio a lo largo y ancho, hablando con la gente, buscando apoyo para los cambios. Argumentó apasionadamente que las viejas costumbres nos habían llevado a la ruina, que necesitábamos adoptar un nuevo camino si queríamos sobrevivir y prosperar. Muchos lo hicieron, confirma Indus. Sortax siempre había sido una figura respetada, un héroe para la gente común. Su apoyo legitimó el movimiento reformista, haciéndolo parecer menos una imposición extranjera y más un paso necesario hacia adelante. Sortax se inclina hacia adelante, fascinado. ¿Cómo? ¿Qué inclinó finalmente la balanza? Indus sonríe, con un destello de satisfacción en los ojos. Irónicamente, era precisamente lo que más temía la vieja guardia, el contacto con la cultura y las ideas humanas. Como parte de las reformas, comenzamos a abrirnos a la galaxia, a enviar a nuestra gente a aprender y comerciar con otras especies.
La voz del diplomático de alto rango adquiere un matiz de asombro. Y lo que encontraron fue asombroso. Los humanos, a pesar de su singularidad, habían logrado cosas que jamás habíamos soñado: su arte, su ciencia, su filosofía. Era como si un universo completamente nuevo se abriera ante nosotros. Sortax asiente, empezando a comprender. Y a medida que nuestra gente veía estas maravillas, experimentaba estas nuevas ideas, empezó a cuestionar las viejas costumbres. Exactamente, confirma Indus. Cuanto más aprendíamos sobre los humanos y sus aliados, más nos dábamos cuenta de lo mucho que nos habíamos estado perdiendo. De lo estrecha y limitada que había sido nuestra perspectiva. El veterano diplomático se recuesta, con una sonrisa dibujada en su rostro. Poco a poco, la resistencia se desmoronó. La vieja guardia, antaño tan feroz e inquebrantable, se encontraba cada vez más aislada, desconectada de una sociedad que evolucionaba rápidamente más allá de ellos. Sortax niega con la cabeza, maravillado por la magnitud de los cambios. Debió de ser una tremenda conmoción, una reorganización completa de nuestra sociedad de arriba a abajo. Lo fue, coincide Indus. Pero también fue necesaria. Nos habíamos estancado, nos habíamos vuelto complacientes con nuestro poder y privilegio. Los humanos, a pesar de todo el caos que trajeron, también nos dieron la oportunidad de renovarnos, de construir algo mejor. El diplomático de alto rango apuró su bebida, dejando el vaso con un tintineo decisivo. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Costó tiempo, esfuerzo y no poco dolor. Pero al final, resurgimos más fuertes. Un nuevo imperio. Uno listo para ocupar su lugar como socio igualitario en la comunidad galáctica. Sortax se recostó, su mente dándole vueltas a las implicaciones del relato de Indus. Siempre supo que el imperio había experimentado grandes cambios en el último siglo, pero nunca había comprendido del todo la magnitud de la transformación ni el papel fundamental que los humanos habían desempeñado en ella. El diplomático más joven levantó la vista, sosteniendo la mirada de Indus con un renovado respeto. Parece que tenemos una gran deuda con los humanos, entonces, por mostrarnos un camino mejor, incluso si al principio fuimos demasiado orgullosos para verlo. Indus asiente, con una sonrisa irónica en los labios. En efecto, lo hacemos, aunque dudo que lo vean así. Para ellos, sospecho que se trataba simplemente de hacer lo que creían correcto, de defender sus principios, incluso ante las adversidades más abrumadoras. La expresión del diplomático mayor se torna pensativa, casi contemplativa. En cierto modo, quizás esa sea la mayor lección que nos han enseñado los humanos, que a veces las batallas más importantes no se libran con armas, sino con ideas. Con el coraje de desafiar el statu quo e imaginar una forma diferente de ser. Sortax asiente lentamente, asimilando el peso de las palabras de Indus. Es una lección, se da cuenta, que lo acompañará durante mucho tiempo. Un recordatorio del poder del cambio y del potencial de que incluso las sociedades más arraigadas evolucionen y crezcan. Los dos diplomáticos permanecen en silencio un largo rato, cada uno absorto en sus pensamientos mientras las estrellas se deslizan fuera del ventanal. El imperio había recorrido un largo camino, reflexiona Sortax, y sin embargo, en cierto modo, su viaje apenas comenzaba. Porque, como les habían demostrado los humanos, siempre había margen de mejora, de progreso. Y con el coraje y la determinación de aceptar el cambio, incluso las sociedades más antiguas y rígidas podían encontrar un nuevo camino. Era una perspectiva desalentadora, sin duda, pero también emocionante. Una oportunidad para construir un futuro mejor para sí mismos y para las generaciones venideras. Y mientras Sortax, sentado allí, reflexiona sobre las implicaciones de la historia de Indus, no puede evitar sentir gratitud hacia los humanos. Por mostrarles el camino, incluso cuando no se habían dado cuenta de que estaban perdidos.
por ser el catalizador del cambio que había marcado al imperio un nuevo rumbo, y por demostrar, de una vez por todas, que incluso los aliados más improbables podían convertirse en los mejores amigos, con tiempo y comprensión. Fue una lección, Sortax sabe, que siempre llevará consigo. Un recordatorio de lo que es posible cuando dos culturas se encuentran no como conquistadores y conquistados, sino como iguales. Como socios, en la gran aventura de construir una galaxia mejor para todos. Sortax se reclina, con los ojos abiertos de asombro. Es increíble. Pensar que Sardax, el mismo hombre que lideró nuestras flotas contra los humanos, se convertiría en el símbolo de nuestra nueva alianza. Indus asiente, con una sonrisa dibujada en su rostro. Es un testimonio del poder del cambio, mi joven amigo, de la idea de que incluso los adversarios más acérrimos pueden encontrar puntos en común, si están dispuestos a abrir sus mentes y sus corazones. El veterano diplomático da otro sorbo a su bebida, con la mirada perdida. Recuerdo el día en que la unidad emprendió su viaje inaugural. Todo el imperio observaba, conteniendo la respiración. Algunos temían que la misión terminara en desastre, que las viejas animosidades entre nuestras razas resurgieran y destrozaran a la tripulación. Se ríe suavemente. Pero Sardax, él sabía más. Había visto de primera mano la fuerza y la resiliencia del espíritu humano. Sabía que si alguien podía hacer funcionar esta loca idea, eran ellos. Sortax asiente, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. ¿Y cómo fueron las misiones de primer contacto de la unidad? Los ojos de Indus brillan de emoción. Oh, fueron algo completamente distinto. La unidad llegaría a un nuevo sistema, y Sardax lideraría personalmente al equipo diplomático a la superficie. Tenía un don de palabra, un carisma que parecía trascender especies y culturas. La voz del diplomático de alto rango adquiere un matiz de admiración. Entraba en una sala llena de alienígenas cautelosos y desconfiados, y en cuestión de minutos los tenía comiendo de su mano. Tenía esa capacidad de encontrar los hilos comunes que nos unen a todos, de demostrar que, a pesar de nuestras diferencias, solo somos seres conscientes que intentamos abrirnos camino en el universo. Sortax niega con la cabeza con asombro. Y las rutas comerciales, los acuerdos de paz, todo eso era obra de Sortax. Indus extiende las manos. No del todo, claro. Contaba con una tripulación brillante, tanto humana como ventaxiana, pero Sortax era el pegamento que lo mantenía todo unido. Su visión, su liderazgo, hacían posible lo imposible. La expresión del anciano diplomático se tornó pensativa. Sabes, hubo una misión en particular que siempre me quedó grabada. La unidad había sido convocada para mediar en una disputa entre dos razas que llevaban generaciones en guerra. Era una disputa de sangre, el tipo de conflicto que parece desafiar toda razón y lógica. Se inclina hacia adelante, bajando la voz. Pero Sortax no lo veía así. Miró más allá del odio, más allá de la historia de violencia y venganza. Vio dos pueblos, ambos orgullosos y nobles a su manera, ambos anhelando una salida al ciclo de destrucción. Indus respiró hondo, como si se escabullera. Y entonces hizo algo que nadie se había atrevido a hacer antes. Invitó a los líderes de ambas razas a la unidad para sentarse y hablar cara a cara. Era un riesgo, una apuesta. Pero Sardax creía que si lograba reunirlos en la misma habitación, si lograba que se vieran como seres vivos y no como enemigos sin rostro, tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una salida. Sortax tiene los ojos abiertos, con la respiración entrecortada. ¿Y funcionaron? ¿Funcionó? Indus asiente lentamente, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Sí, funcionó. Oh, no fue fácil. Hubo momentos en que parecía que todo se derrumbaría, en que los viejos odios resurgirían y los consumirían a todos.
Pero Sardax no lo permitió. Mediaba, persuadía, razonaba, y al final lo consiguió. Los líderes firmaron un tratado de paz allí mismo en la unidad, con Sardax y su tripulación como testigos. El veterano diplomático se recuesta, con expresión de silenciosa satisfacción. Eso, mi joven amigo, ese es el poder de la diplomacia, el poder de la comprensión, de encontrar el punto en común que nos une a todos. Y ese es el legado de Sardax y de la unidad, un legado que perdura hasta el día de hoy, incluso mientras continúan su misión entre las estrellas. Sardax se recuesta, con la mirada perdida al contemplar las palabras de Indus. La posibilidad de que la unidad y Sardax hayan desaparecido es un gran peso en su corazón. Piensa en todo lo que Sardax logró, en todos los puentes que construyó entre sus dos razas. La idea de que ese legado se extinga, se pierda en el vacío, es casi insoportable. Pero mientras bebe, un destello de esperanza se agita en su interior. Mira a Indus en voz baja y sincera. ¿Y si no se han ido? ¿Y si siguen ahí fuera, luchando contra cualquier amenaza que hayan encontrado? Indus suspira, negando con la cabeza. Ojalá pudiera creerlo, Sardax, pero han pasado años desde que recibimos ese mensaje. Si aún estuvieran vivos, seguro que ya habríamos oído algo. Sardax asiente lentamente, reconociendo la lógica de las palabras de Indus. Pero aún así, no puede abandonar esa pizca de esperanza. Quizás estén demasiado lejos para enviar un mensaje, o quizás estén escondidos, esperando el momento de contraatacar. Indus sonríe con tristeza y extiende la mano para acariciar la de Sardax. Tienes buen corazón, amigo mío, y admiro tu optimismo. Pero debemos ser realistas. La unidad, Sardax, puede que la hayamos perdido. Sardax traga saliva con dificultad, conteniendo el repentino escozor de las lágrimas. Sabe que Indus tiene razón, sabe que esperar un milagro es una tontería. Pero no puede evitarlo. La idea de perder a Sardax, de perder ese brillante ejemplo de lo que sus dos razas pueden lograr juntas, es un dolor que no está seguro de poder soportar. Respira hondo, intentando tranquilizarse. Tienes razón, por supuesto, tenemos que aceptar la posibilidad de que se hayan ido. Pero incluso si lo son, no podemos permitir que su sacrificio sea en vano. Indus asiente con expresión solemne. No podemos. Tenemos que honrar su memoria continuando su trabajo, construyendo sobre los cimientos que sentaron, luchando por la paz y el entendimiento entre todas las razas. Indus levanta su propia copa, chocando suavemente con la de Sardax. Por el futuro y por la esperanza, por débil que sea, de que en algún lugar allá afuera la unidad aún navega. Que Sardax y su sueño perduren. Los dos diplomáticos permanecen sentados en silencio, bebiendo a sorbos mientras la luz de las estrellas juega en sus rostros, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sus propios recuerdos del hombre que lo cambió todo y el legado que deja atrás. En ese momento, la galaxia se siente vasta e incognoscible, llena de peligros y maravillas inimaginables. Pero también se siente llena de promesas, llena de potencial para el crecimiento, para el cambio, para la unidad. Y mientras Sardax permanece sentado, contemplando la inmensidad del espacio, no puede evitar sentir un destello de esa promesa. La sensación de que, pase lo que pase, lo afrontarán juntos. Has llegado al final de la historia. Si te ha gustado y quieres apoyarnos, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Por cada comentario que diga 88, le daré un me gusta a cada uno. Gracias por tu tiempo.